sustancia química. ¿Sí? Es una sustancia química que va a ejercer un efecto en la neurona o la célula continua, ¿no? Con la que está haciendo sinapsis. Y podemos ver aquí, en la neurona presináptica, tenemos unas vesículas, ¿sí? Vesículas que contienen a estos neurotransmisores, que lo almacenan y que van a permitir que se puedan liberar. ¿Para qué? Para que una vez que se libere, se una a sus receptores, ¿sí? Receptores específicos que se encuentran a nivel de la neurona postsináptica, ¿okay? Y va a ejercer un efecto. Y lo que busca aquí es que se pueda transmitir la señal, ¿sí? Cuando vemos, aquí vean aquí cómo se transmite la señal. Quiere decir que el potencial de acción que se generó en la neurona presináptica va a pasar a la neurona postsináptica. ¿Gracias a qué? A ese neurotransmisor que se está liberando y que se está uniendo a sus receptores. ¿Ok? ¿Queda claro? Igual lo vamos a ver en todo lo que queda de la clase de hoy día, así que vamos a estar repitiendo esto. Y tenemos aquí una neurona típica que es la que nosotros conocemos, ¿sí? En la cual sabemos que está formado por el cuerpo o el soma, que contiene el núcleo, contiene organelas como cualquier otra célula, tiene estas prolongaciones que vemos aquí, que son las dendritas, ¿sí? Y a nivel de las dendritas, vean aquí cómo otras neuronas están haciendo sinapsis en las dendritas y en el soma, es donde van a estar llegando las señales, ¿sí? Y que se van a continuar a través de lo que sería el axón. Axón que termina, vean aquí, en botones terminales. Botón terminal que podría ser muy bien esta de aquí. Este es un botón terminal. ¿Sí? Esa pequeña extensión al final de los axones es lo que se conoce como el botón terminal. Entonces, la idea aquí es que la señal sea transmitida, primero captada, y se transmita a lo largo del axón. ¿Para qué? Para que pueda liberar estos neurotransmisores. Ahora, algo importante a tener en cuenta es que existe una zona que se encuentra entre el soma y el axón. Correcto. Que se conoce como el cono axónico. El cono axónico es el que va a disparar el potencial de acción para que viaje a lo largo de todo el axón y pueda liberar el neurotransmisor. Ojo con eso. Vean aquí que tenemos, como habíamos visto, varios botones terminales que están haciendo sinapsis con el soma y las dendritas. Estos estímulos que están llegando son pequeños. Son pequeños que van a generar potenciales graduados. Pero ¿qué ocurre? Que tenemos esta zona del cono axónico donde se van a sumar todas estas señales y en este punto harán que llegue al umbral. Y una vez que llegue al umbral, ustedes saben que ese potencial de acción se va a disparar y va a viajar hasta los botones terminales. Ahora, ¿por qué a nivel del cono axónico? Porque a nivel del cono axónico encontramos, por ejemplo, gran cantidad de mitocondrias con ATP, encontramos gran cantidad y una densidad importante de canales de sodio, ¿sí? Y ustedes saben que para que se genere ese potencial de acción necesitamos canales de sodio, ¿sí? Entonces se da en este punto, se van sumando todas estas pequeñas señales que van llegando, se suman y aquí llegan al umbral. ¿Ok? Vamos a ver, vamos por ahí. Acá tenemos las clases o tipos de neuronas, que seguramente ustedes ya las han visto en algún otro curso, ¿no? Que podemos clasificarlas de acuerdo a su estructura, de acuerdo a su funcionalidad. ¿Sí? Es una clasificación. De acuerdo a su estructura, tenemos las tres típicas que encontramos, ¿no? Las neuronas unipolares, que vean aquí, se caracterizan por tener un axón, que es como que se dan dos ramificaciones,
Y se continúa con las dendritas, ¿no? Y normalmente este tipo de neuronas las encontramos a nivel del sistema nervioso periférico. ¿Ya? Tenemos las neuronas bipolares, en las cuales podemos ver que tiene un soma y se diferencia de la dendrita y el axón. Aquí sí están diferenciados. ¿Dónde encontramos este tipo de neuronas? En sitios donde se requiere una inervación muy fina, como ocurre, por ejemplo, a nivel de la retina, ¿sí? A nivel de la vista, a nivel de los cilios, ¿no? A ese nivel se encuentra ese tipo de neuronas. Y luego tenemos las neuronas multipolares, que se conocen como las neuronas típicas o modelos, que son las neuronas que nosotros más vemos en los libros, ¿no? Cuando estamos estudiando, que ya sabemos que tiene soma, tiene las prolongaciones que son las dendritas, y se continúa con un axón que termina en botones terminales. ¿Okay? Entonces esto es de acuerdo a su estructura. Ahora, de acuerdo a su función, vamos a tener neuronas aferentes, sensitivas o sensoriales. Vamos a tener interneuronas y neuronas eferentes o motoras. Vamos a ver en la siguiente diapositiva, que está un poquito más explayado para poder entender. ¿Sí? Entonces, estas neuronas, de acuerdo a su función, son las que nos interesan a nosotros aquí en fisiología. Porque nosotros vamos a ver, como hemos hablado del componente de los reflejos, regulación por feedback negativo, por ejemplo, también. Vean aquí, tenemos receptores sensoriales que son los que van a estar captando los estímulos. ¿Sí? Captan el estímulo y llevan la información a través, vean, a través del sistema nervioso periférico, a través de estas neuronas aferentes, sensitivas o sensoriales. Llevan esa información hasta el sistema nervioso central, es decir, hacia el encéfalo o hacia la médula, donde vamos a ver que es ahí el centro de integración, es donde se va a procesar toda esa información que se está llevando. ¿Sí? Y a ese nivel vamos a encontrar a las interneuronas, que son neuronas de asociación, es decir, las neuronas aferentes, sensitivas o sensoriales hacen sinapsis con estas interneuronas, ¿sí? Para procesar esa información a nivel del sistema nervioso central y poder dar una respuesta que va a ir a través de una neurona eferente o motora. ¿Sí? Eferente o motora, que va a ir otra vez a través del sistema nervioso periférico. ¿Hacia dónde? Hacia un órgano efector, que puede ser un músculo, o puede ser una glándula, o puede ser un órgano. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos interesa a nosotros, entender cómo se da estas vías de señalización a través de las neuronas de acuerdo a su funcionalidad. Neuronas aferentes, interneuronas y neuronas eferentes. Capta el estímulo y da una respuesta. ¿Sí? ¿Queda claro? Aquí tenemos otra clasificación de acuerdo a si tiene o no vainas de mielina. ¿Sí? Tenemos aquellas que tienen vaina de mielina o aquellas que son amielínicas. ¿Y vemos diferencias? Sí, obviamente hay diferencias ya empezando por la vaina de mielina. Vean aquí, no sé si se llega a ver bien, pero tenemos aquí las vainas de mielina, que son lo que se conocen como, por ejemplo, células de Schwann, oligodendrocitos, de acuerdo a donde se ubiquen, ¿no? Sistema nervioso periférico o bien el sistema nervioso central. Y entre las vainas de mielina quedan unos pequeños espacios, que se conocen como los nodos de Rampier. En este caso, en este primer caso, la transmisión de la señal del potencial de acción va a ir de manera saltatoria. ¿Por qué? Porque tenemos esas vainas de mielina, ¿sí? Que son láminas concéntricas de estas células, que pueden ser de Schwann o oligodendrocitos, como les había comentado. Ahora, ¿por qué se da de manera saltatoria? Obvio, ya no me respondan que es porque la vaina de mielina, sí, ya lo sé, pero ¿por qué?
en los nodos de Rambier, es decir, en los espacios desprovistos de la vaina de mielina, vamos a encontrar canales de sodio dependientes de voltaje. Mientras que en la parte donde encontramos la mielina, que se conoce como internodos, no encontramos esos canales. Entonces, obviamente, no se pueden estimular, por eso se da de manera saltatoria. Y algo a tener en cuenta. ¿Perdón? De sodio, sí. Bueno, de potasio también, porque tiene que regresar al reposo, ¿no? Pero en donde tenemos los internodos, ahí sí lo tenemos. Porque hay que recordar que para que se dé ese intercambio a través de la membrana, tenemos la membrana celular, tiene que estar en contacto el líquido extracelular con el líquido intracelular. Y eso es lo que encontramos en estos nodos de Rambier, en estos pequeños espacios. Porque en los internodos encontramos lo que vendría a ser el aislante. Entonces impide, ¿no? Ahí ya no tendríamos contacto del LIC con el separado simplemente por la membrana, ¿sí? Por eso, solamente a nivel de los nodos de Rambier es donde vamos a ver ese intercambio. Y se da de manera saltatoria, como dijeron por aquí. Da de manera saltatoria, tiende a ser mucho más rápido la transmisión de la señal, a diferencia de aquella que carece de mielina, donde todo el potencial de acción tiene que recorrer toda la membrana, mientras que aquí lo hace dando saltos. Entonces es mucho más veloz, mucho más rápido. Ambas son rápidas, ¿sí? Porque las transmisiones a través de las neuronas son rapidísimas, pero mucho más rápida es en aquella que posee vainas de mielina, ¿ya? Ven aquí nos muestra esa conducción que se va a dar a través del axón sin mielina, ¿sí? No tiene vaina de mielina. Entonces, el potencial de acción, una vez que se dispara, viaja a lo largo de todo el axón hasta los botones terminales. Y lo que nos muestra aquí es cómo va a ir viajando ese potencial de acción, ¿sí? Entonces, alcanza el umbral, se despolariza este primer segmento, ¿sí? Sabemos que va a ir avanzando porque hay una conducción. Entonces, ahora el segundo segmento se despolariza y mientras tanto el primer segmento se va repolarizando. Sigue viajando el potencial de acción. Del segundo segmento va al tercer segmento que se despolariza y el segundo segmento se está repolarizando y el primer segmento regresó a su estado de reposo, ¿sí? Entonces, de esa manera viaja el potencial de acción hasta el final, recorriendo toda la membrana, porque aquí vemos que no tiene mielina, ¿sí? Entonces, para hacerlo de manera didáctica, para que se pueda entender, hablamos de estos segmentos, ¿no? Que va a ir avanzando, va a ir viajando. Se despolariza, se repolariza y vuelve a su estado de reposo, ¿sí? A medida que va viajando el potencial de acción. Vean aquí. Vean cómo está viajando ese potencial de acción. Se despolariza y ya se está repolarizando donde pasó, ¿no? Vean aquí. Porque está viajando en estos segmentos como hemos estado viendo hace un momento. Con mielina, bueno, ya hemos hablado un poco sobre esto. Aquí tienen algunos datos, ¿no? Nodo de Rambier, membrana del axón que está expuesta al líquido extracelular de nuestro carece de mielina. Y tenemos los internodos, que es donde se encuentran las mielina. Carece de canales de sodio de voltaje, por lo tanto, tiene que viajar ese potencial de acción de manera saltatoria, ¿sí? Dando saltitos, como vamos a ver aquí. ¿No? Vean, aquí también lo podemos dividir en segmentos. Llega el umbral, se despolariza, ¿sí? Viaja dando saltitos a un segundo segmento, se está despolarizando y vean aquí, vemos que hay salida de potasio, por lo tanto se está repolarizando.
¿sí? Del segundo segmento, nuevamente, al tercer segmento se despolariza, el segundo se está repolarizando y el tercero, el primero, vuelve otra vez al reposo. ¿Sí? Solamente que en este caso lo hace dando saltos. Aquí está. Muy bien. Ahora tenemos aquí una clasificación de las fibras nerviosas en humanos, nos han colocado aquí. Son las mismas que vamos a encontrar en los animales, solamente que en el caso de los humanos están mucho más o mejor clasificadas. Vamos a encontrar mejores cuadritos para la clasificación, pero es igual en los animales, ¿no? Nosotros, por ejemplo, vamos a ver las fibras del tipo alfa, ¿no? Que las encontramos a nivel del músculo esquelético, vamos a ir hablando de ellas. Vamos a encontrar que vendrían a ser las gamas, las A-gamas, son también a nivel del músculo esquelético. Vamos a ver, por ejemplo, las de tipo C. Las van a ver, por ejemplo, más en fármacos porque están relacionadas con fibras sensitivas relacionadas al dolor, para que ustedes puedan reconocer que un paciente siente dolor, ¿no? Y ustedes puedan instaurarle un tratamiento analgésico que calme ese dolor o ese sufrimiento de la vida. Canales iónicos que podemos encontrar en el axón, vamos a estar encontrando los canales que nosotros ya conocemos con los iones que también conocemos muy bien, ¿no? Los canales de sodio, siguiendo su gradiente de concentración, los canales de potasio, siguiendo también su gradiente de concentración, y tenemos a la bomba de sodio y de potasio, que es la que va a permitir que pueda regresar a su estado de reposo. ¿Sí? Ahí no hay duda. Tipos de sinapsis, tenemos sinapsis secretoria. Y en esta sinapsis secretoria vamos a ver que tenemos, fíjense aquí, un botón terminal que libera neurotransmisores, libera sustancias químicas que van a llegar hacia los vasos sanguíneos. Entonces, ese neurotransmisor va a viajar a través de la sangre y a través de los vasos sanguíneos. Tenemos las axoxónicas, donde tenemos que la sinapsis se va a dar entre los axones, entre el botón terminal y un axón, por ejemplo. Axodendrítica, de un axón hacia las dendritas, como su nombre lo indica. Axo extracelular, cuando tenemos un botón terminal que va a liberar al espacio sináptico, ¿no? Lo que se conoce como la hendidura sináptica, esos neurotransmisores para poder unirse a otro tipo de células, como por ejemplo ocurre a nivel de lo que vendrían a ser los músculos esqueléticos, ¿no? Por ponerles un ejemplo. Y tenemos las axosomáticas, donde tenemos que los neurotransmisores se liberan por parte de los axones, de estos botones terminales, y llegan muchas veces a lo que vendría a ser el cuerpo o el zoo. Y aquí tenemos la sinapsis según el tipo de unión. Y tenemos sinapsis eléctricas y sinapsis químicas, que son diferentes, sí, porque tienen diferentes compuestos. Vean aquí, tenemos una sinapsis eléctrica, donde tenemos una neurona presináptica y una neurona postsináptica. ¿Sí? Aquí lo está maximizando y maximizan esta unión, donde se forman unas especies de puentes, ¿sí? Que se conocen como las uniones GABA. GABA. Uniones GABA. ¿Sí? En este caso se da como una continuidad citoplasmática, se forman unos puentes de unión que permiten que las uniones puedan ir en un sentido o en otro sentido. Por eso esta sinapsis es de tipo bidireccional. ¿Sí? Es bidireccional. Y la hendidura sináptica, como se pueden dar cuenta ustedes, es muy pequeñita porque es tanta la unión entre estos puentes que se forman, ¿sí? Que es como si fuese una continuidad entre una neurona y la otra, como si fuesen una sola prácticamente. Por ejemplo, este tipo de sinapsis eléctrica lo encontramos en el músculo de tipo liso, ¿no? Visceral, a
nivel del estómago, el intestino, vamos a encontrar este tipo de sinapsis. Tenemos la sinapsis química, que en este caso, si hablamos de sinapsis química, estamos hablando de neurotransmisores. ¿Sí? Encontramos neurotransmisores que se van a liberar en la hendidura sináptica. Vean aquí la hendidura sináptica es mucho más marcada, a diferencia de la eléctrica. Aquí no se forman puentes. Y es unidireccional, es decir, siempre va a ir la señal de la neurona presináptica a la postsináptica siempre. ¿Por qué? Porque la presináptica tiene las vesículas que contienen a los neurotransmisores y la postsináptica siempre tiene a los receptores específicos para esa sustancia química. Entonces es unidireccional. ¿Por qué era? ¿Cuál de los? ¿Por qué era unidireccional? Porque, vuelvo a decirles, en el caso de las neuronas presinápticas contienen las vesículas que contienen al neurotransmisor y las postsinápticas tienen los receptores específicos para la sustancia química. ¿Ya? Entonces se libera el neurotransmisor, se unen sus receptores y va a tener un efecto, como vamos a ver en varios ejemplos después. Aquí tenemos un comparativo, ¿no?, de lo que hemos estado viendo. Vean aquí las diferencias. La distancia entre las membranas, en el caso de la eléctrica, 3.5 nanómetros es prácticamente nada. En la química un poquito más. Hemos visto que es mucho mayor ese espacio, ¿no?, que vemos aquí, estoy marcando. Continuidad citoplasmática en la eléctrica sí, en la química no, ya sabemos por qué, porque se forman estos puentes que vemos aquí maximizados, estas uniones K. Componentes ultraestructurales, canales de unión íntima, estos canales que forman puentes. Y en la química, las vesículas presinápticas y los receptores específicos a nivel de las neuronas postsinápticas. ¿Sí? Agente de transmisión, la corriente iónica, en el caso de la eléctrica, y un transmisor químico o neurotransmisor en la química. Retraso sináptico, ¿perdón? ¿Pregunta? El retraso sináptico en la eléctrica no, porque justamente estamos viendo que es como que hay una continuidad citoplasmática, ¿no? Mientras que en la química sí, que es muy rápido, igual 0.3 milisegundos hasta 1.5 milisegundos. Y el sentido de la transmisión bidireccional en eléctrica y unidireccional en la química, por lo que ya sabemos. ¿Okay? Entonces este cuadrito les va a ayudar también a entender esto, ¿no? Este comparativo entre sinapsis eléctrica y sinapsis química. Y aquí, hablando de la sinapsis eléctrica, vean nuestros puentes que se forman, estas uniones GAP, que permite que haya una continuidad citoplasmática. Y se caracteriza estos canales, ¿por qué? Porque tienen unas proteínas que son las conexinas. ¿Sí? Tienen conexinas que se van a unir formando conexones. Y esos conexones son los que permiten unir a estas dos neuronas. ¿Para qué? Para que puedan fluir los iones en la dirección que se requiera dar esa sinapsis. Pues acuérdense que es bidireccional. ¿Sí? Entonces depende de la señal que se quiera transmitir. Estos canales, estos puentes van a permitir el paso de esos iones. Ven aquí en la sinapsis química, nuevamente, neurona presináptica, postsináptica, presináptica, postsináptica, vesículas, ¿sí?, presinápticas que contienen a los neurotransmisores, se liberan en el espacio sináptico o la hendidura sináptica y se unen a sus receptores que se encuentran en la membrana de la neurona postsináptica. Sí. La vamos a encontrar no necesariamente o solamente en el periférico, también podemos encontrarla a nivel encefálico sobre todo. ¿Ya? Vamos a ver. Tenemos aquí el ciclo de un neurotransmisor. Siempre les recomiendo a mis alumnos entender esto de aquí porque a continuación vamos a ver 5 neurotransmisores que tienen o que siguen su ciclo. Y si ustedes entienden esto en general,
ya después va a ser algo más sencillo de poder entender en cada uno de ellos. Lógicamente, cada uno tiene sus particularidades, pero este ciclo en general se va a presentar, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo será este ciclo de un neurotransmisor, y para esto les hago una especie de resumen en el que primero vamos a poner el ciclo de un neurotransmisor. Primero, ¿qué tiene que haber? Síntesis. Tiene que haber síntesis de ese neurotransmisor. Segundo, el almacenamiento. Tercero, vamos a tener la liberación. ¿Sí? Y cuarto, vamos a tener la acción sobre sus receptores. Y quinto, vamos a tener el metabolismo. Metabolismo o recaptación. Muy bien, entonces tenemos estos 5 pasos para nosotros poder entender el ciclo de un neurotransmisor. Síntesis del neurotransmisor, almacenamiento del neurotransmisor, liberación del neurotransmisor, acción del neurotransmisor sobre sus receptores y el metabolismo del neurotransmisor o su recaptación. Sí. Sí, salvo que haya particularidades que seguramente las vamos a ver en cada uno de ellos. Pero esto es lo que se sigue en general. Por eso les digo, tratar de entender esto que es general para poder aplicarlo ya de manera particular en cada caso. ¿Sí? Muy bien. Entonces, primero tenemos que tener la síntesis. Quiere decir que se debe de formar el neurotransmisor. Se forma a nivel de lo que vendrían a ser las neuronas. En algunos casos en el mismo botón terminal, otros a nivel del soma, ¿no? Depende de cada caso. Muy bien, entonces una vez que se sintetizó, se tiene que almacenar. ¿Dónde se almacena? En las vesículas. ¿Sí? Se almacena en las vesículas, es decir, que para que me puedan entender, es como que se va a guardar esa sustancia química formada dentro de estas vesículas presinápticas. ¿Ya? Ahora, tiene que haber liberación. ¿Cómo se da la liberación? Para esto, tiene que haber un influjo de calcio hacia el interior del botón terminal. ¿Cómo ocurre esto? Quiero que recuerden que el potencial de acción viaja a lo largo de todo el axón hasta el último botón terminal. ¿Sí? Entonces, ese potencial de acción está generando un cambio en la polaridad de la membrana, lo cual genera que canales de calcio dependientes de voltaje se activen. Quiere decir que estos canales de calcio se abren, entonces el calcio ingresa. ¿Sí? Ingresa el calcio. ¿Es necesario que ingrese el calcio? Sí, de todas maneras, porque si no, no va a haber liberación del neurotransmisor. El calcio permite que estas vesículas puedan desplazarse, como vemos aquí, hacia la membrana presináptica. Y para eso se va a ayudar de algunas proteínas, como por ejemplo la sinaptoureína, la sinaptotacmina, la SNAP25 y la sintaxina. Son 4 proteínas que contribuyen a que las vesículas puedan desplazarse y fusionarse con la membrana presináptica. ¿Sí? Entonces, esa liberación se va a dar por exocitosis. ¿Sí? Se libera por exocitosis el neurotransmisor y a continuación se va a dar la acción sobre sus receptores. Es decir, se va a unir a su receptor que se encuentra en la membrana postsináptica y va a tener un efecto. Ese efecto, como nos muestra para este caso, es que se abran estos canales y haya ingreso de sodio. ¿Sí? Si ingresa sodio, ¿qué ocurre? Potencial de acción. Entonces el potencial de acción continúa en la membrana postsináptica. ¿Sí? Ahora, el neurotransmisor no puede quedarse continuamente sobre su receptor o unido a su receptor. Por lo tanto, necesita que haya un metabolismo o una recaptación.
Metabolismo significa que haya, por ejemplo, una enzima que se encargue de degradar a ese neurotransmisor. ¿Sí? Y recaptación significa que muchas veces vamos a ver neuronas que van a recaptar al mismo neurotransmisor. Es decir, ese neurotransmisor va a volver a ser aprovechado por esa neurona o su botón terminal. ¿Para qué? Para que pueda ser reutilizado. ¿Sí? Eso es lo que ocurre con este ciclo del neurotransmisor. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Cuáles son las proteínas que dijo? Sí, aquí las tenemos aquí están, justamente, para que las puedan anotar, porque son importantes, se las pueden preguntar en la práctica, se las pueden preguntar en el examen. Sinato-brevina, sinato-tacmina, la SNAP-25 y la sintaxina. Y vean cómo estas proteínas contribuyen. Vean aquí. Tenemos a la sinato-brevina, sinato-tacmina, que junto con el calcio ayudan a que se puedan desplazar estas vesículas. Y la SNAP-25 y la sintaxina es como que los están esperando para poder fusionarlas, como vemos aquí, con la membrana pre-SNAP. Y se libera por exocitosis. Entonces se dan cuenta que son importantes estas proteínas para poder permitir la difusión, es decir, que puedan viajar esas vesículas hasta la membrana y fusionarse con estos. ¿Para qué? Para liberar el neurotransmisor. ¿Ya? ¿Sí? Aquí está. Sinaptobrevina, sinaptotacmina, SNAP-25 y sintaxina. ¿Alguna duda sobre el ciclo de un neurotransmisor? Sí. Ayudan a que puedan viajar esas vesículas y fusionarse con la membrana. Ahora ven, aquí nos hablan del mecanismo de recuperación del neurotransmisor. Ahí podemos tener un poco de recaptación, porque las vesículas que han sido o que están fusionadas con la membrana van a ser reaprovechadas, es decir, van a volver a ser formadas. ¿Cómo? A través de una proteína que se conoce como la latrina, que se encuentra a nivel del citosol. ¿Qué hace la latrina? Es como que ayuda a desanclar a esas vesículas, ¿sí? Y que vuelvan a formarse, gracias a la ayuda de otra proteína que es la dinamina. ¿Sí? Entonces, de esa manera, vuelven a formarse las vesículas, las cuales van a quedar listas ¿para qué? Para que el neurotransmisor nuevamente pueda almacenarse en ellas. ¿Ya? Ahora, vean aquí los receptores. Tenemos los receptores posinápticos, es decir, receptores a los cuales los neurotransmisores se van a unir. ¿Ya? Y tenemos receptores, receptores que pueden ser ionotrópicos y receptores metabotrópicos. Ionotrópicos o metabotrópicos, que son los que tenemos aquí. Ionotrópicos, metabotrópicos. En el caso de los ionotrópicos, siempre digo, iono viene de iones. Entonces estamos hablando de canales iónicos. Entonces, para que se acuerden, esos receptores son
canales iónicos. ¿Qué ocurre aquí? Vamos a ver. El neurotransmisor que ha sido liberado se une, ¿sí? Se une a su sitio de unión en este receptor y va a generar un efecto. En este caso, se abre el canal permitiendo el influjo o el paso de un ion hacia el interior y generar un efecto. Como hemos visto en el ejemplo del ciclo, ¿no? Por ejemplo, hay un neurotransmisor que se denomina acetilcolina. La acetilcolina, cuando se une a sus receptores ionotrópicos, como vemos aquí, se unen, ¿sí? Se unen aquí, va a generar que se abran los canales para el sodio. Entonces el sodio comienza a ingresar. Ya sabemos, si ingresa sodio, tenemos potencial de acción. ¿Sí? Y eso ocurre, por ejemplo, a nivel del músculo esquelético. ¿Okay? Y por otro lado, tenemos los metabotrópicos. En el caso de los metabotrópicos son receptores algo más lentos. ¿Sí? Algo más lentos. ¿Por qué? Porque tienen una señalización a nivel intracelular, a diferencia de los ionotrópicos que simplemente se une el neurotransmisor, se abre el canal y ya está. En este caso, tiene que seguir una señalización a nivel intracelular como la que vimos la semana pasada cuando hablamos de la proteína GQ. ¿Se acuerdan? ¿Sí? En este caso, tenemos a un receptor que se encuentra en la membrana, como ya sabemos. El neurotransmisor se une a este receptor está acoplado a una proteína G. ¿Sí? En este caso, sabemos que se activa porque la subunidad alfa va a comenzar a separarse y va a fosforilar o va a activar a una enzima que se encuentra a nivel de la membrana, va a dar segundos mensajeros y esos segundos mensajeros lo que hacen es a la larga abrir un canal, como ocurría en el caso del calcio. ¿Recuerdan que el deacilglicerol por activación de la proteína C hacía que se abran los canales de calcio? Entonces el calcio ingresa. ¿Sí? Solamente que es un proceso con una señalización a nivel intracelular. Entonces, lo distintivo de los metabotrópicos que siempre van a estar unidos en la proteína G. Claro, sí. Ese es el distintivo. Ahora, tenemos sinapsis excitatorias e inhibitorias. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener neurotransmisores que van a producir excitación y otros que van a producir inhibición. ¿Okay? Pero ojo, tenemos neurotransmisores que pueden causar tanto excitación como inhibición, pero dependen mucho de sus receptores. ¿Sí? Va a depender de sus receptores. ¿Por qué? Porque esos receptores muchas veces están acoplados a proteínas G. Entonces, algunas van a excitar y algunas van a inhibir. ¿Sí? Lo vamos a ir viendo hoy día. Y vean aquí, tenemos una sinapsis excitatoria, la cual libera un neurotransmisor excitatorio, y lo que hace es, cuando se une a su receptor, permite el ingreso de cargas positivas, sodio o calcio. ¿Sí? Las excitatorias siempre van a generar un influjo de cargas positivas, por eso es excitatoria. Y por otro lado tenemos una sinapsis inhibitoria donde tenemos una neurona, una membrana o un botón terminal presináptico inhibitorio que libera un neurotransmisor, en este caso inhibitorio, como podría ser por ejemplo GABA, que es un neurotransmisor que vamos a ver, que una vez que se une a sus receptores permite el ingreso de cloro, permitiendo el ingreso de cargas negativas. Por lo tanto, genera inhibición. Cuando ingresan cargas negativas o se queda más negativo en el interior de la membrana, son los que van a producir inhibición. ¿Sí? Son neurotransmisores que tienden a producir inhibición, ya sea por la entrada de cloro o también vamos a ver algunos casos que permiten la salida de potasio. Entonces, si sale potasio en gran cantidad, queda más negativo por dentro, entonces también genera inhibición. ¿Ya? ¿Sí? ¿Preguntas ahí? Y vean, aquí tenemos una célula de la glia. ¿Sí? Las células de la glia son células que brindan nutrición, soporte, ¿no? Sostén a las neuronas. Y vamos a ver que son importantísimas en varios o con varios neurotransmisores porque contribuyen a que pueda ocurrir justamente
justamente este proceso de metabolismo o de recaptación. ¿Okay? Ya lo vamos a ir viendo de manera específica. Sí. Y nutrición de las neuronas. Vean aquí, siguiendo con la sinapsis excitatoria e inhibitoria, la excitatoria nos muestra que está liberando un neurotransmisor excitatorio, ¿sí? Excitatorio del sistema nervioso central, que es el glutamato, que una vez que se une a su receptor permite el ingreso de sodio. Por lo tanto, genera despolarización, genera potenciales de acción excitatorios o también conocidos como despolarizantes. Y en el segundo caso nos muestra la sinapsis inhibitoria. Una neurona que está liberando GABA, ¿sí? Que es un neurotransmisor inhibitorio. En este caso, una vez que se une a sus receptores, permite el ingreso de cloro, haciendo que se vuelva más negativo. Entonces, genera inhibición o sinapsis inhibitoria, o lo que también se conoce como potenciales hiperpolarizantes. ¿Por qué? Porque se hacen más negativos. ¿Por qué? Porque generan hiperpolarización. ¿Por qué? Por ese exceso de cargas negativas. ¿Ya? ¿Sí se entiende o no? Sí. Sí. El glutamato puede ser, el glutamato dependiendo del receptor puede ser como que excitatorio o inhibitorio. En este caso el glutamato es excitatorio. Siempre va a ser excitatorio. El glutamato es excitatorio. Sí. Pero con cualquier otro, digamos que con cualquier otra cosa del neurotransmisor, siempre sus efectos dependen del receptor que lo esté. Depende del receptor. Principalmente en qué neurotransmisores, lo que vendría a ser acetilcolina y adrenalina, que son los receptores que vamos a ver hasta el final. ¿Sí? Y que, como les digo, los van a seguir viendo en fármacos, en impacto y a lo largo de la carrera. ¿Por qué? Porque cuando ustedes van a medicar a un paciente, muchas veces tienen que leer la posología de ese medicamento. Y muchos dicen, por ejemplo, que alteran los canales de GABA, ¿no? Y si no se acuerdan qué hacen los canales de GABA, no se van a percatar de que ese medicamento puede generar excitación en el paciente. ¿Sí? Entonces es importante estos receptores y estos neurotransmisores. Aquí es lo que les estaba comentando, ¿no? Van a generar potencial postsináptico excitatorio aquellos que hagan que vayan hacia la positividad. Y por lo tanto, de tipo inhibitorio, aquellos que vayan haciéndose más negativos. ¿Por qué? Porque hay una entrada de cloro o bien porque hay una salida de potasio en este segundo caso. ¿Ya? Tenemos aquí sumación espacial y temporal. Son dos tipos de sumaciones. De hecho, una de ellas nosotros ya la hemos visto el día de hoy. Y vamos a empezar con la sumación espacial, que es la que tenemos aquí, donde se puede ver el soma, ¿sí? Podemos ver la dendrita y continuar con lo que vendría a ser el axón, pero bueno, no lo vemos aquí. Y lo que se está generando son pequeños estímulos, ¿sí? En la dendrita al mismo tiempo, ¿sí? Son estímulos que se conocen como estímulos subumbrales, es decir, están por debajo del umbral, por lo tanto, por sí solos no generan potencial de acción. Pero ¿qué ocurre? Que estamos aplicando el estímulo en 3 zonas diferentes, pero al mismo tiempo, ¿sí? Entonces nosotros aquí estamos aumentando la intensidad del estímulo. Por lo tanto, generamos potencial de acción. ¿Por qué? Porque se están sumando estos pequeños estímulos, estas pequeñas ondas, generando que llegue al umbral. Si solamente le aplicamos uno, no va a generar potencial de acción. Si le aplicamos 2, posiblemente tampoco. Recién con 3 y al mismo tiempo, porque estamos aumentando la intensidad, genera potencial de acción. Y por otro lado tenemos la sumación temporal, que es la que nosotros hemos visto. ¿Qué ocurre en este caso? Que aplicamos estímulos subumbrales, es decir, estímulos pequeños, como podemos ver aquí, en un solo lugar, pero ¿qué ocurre? Que estamos aumentando la frecuencia del estímulo, es decir, le aplicamos un pequeño estímulo, va unos segundos, tercero, cuarto,
avanzando, vean aquí, ¿se acuerdan que va de manera ascendente, que es lo que nosotros vimos, hasta que llega al umbral? Y una vez que llega al umbral, se dispara o se forma el potencial de acción. En el primero, aumentamos la intensidad del estímulo. Y en el segundo, aumentamos la frecuencia del estímulo, generando esta parte ascendente que hemos visto, que es lo que se conoce como el fenómeno de la escalera. ¿Sí? Porque va de manera ascendente. Eso también lo van a ver en la práctica con el interactivo, me parece. Sobre el músculo van a ver estos dos tipos de sumación. ¿Queda claro? ¿Qué intensidad? La frecuencia. Intensidad del estímulo, frecuencia del estímulo. ¿Sí? ¿Claro? Todo esto que estamos viendo, lo van a encontrar en cualquier libro de física, pero principalmente este tema de las funciones, potenciales, lo van a ver en el libro de capítulo 4, 5, es donde vamos a ir viendo. Muy bien, pasamos al primer neurotransmisor, ¿sí? Que es la acetilcolina, la cual nos va a permitir que se pueda dar la sinapsis colinérgica. ¿Sí? Entonces, si en el examen se les pregunta explicar la sinapsis colinérgica, tienen que hablar de la acetilcolina, no me hablen de la adrenalina, del glutamato, no. Es solamente acetilcolina, porque a veces son uno. ¿Sí? Se les pregunta por sinapsis colinérgica y meten a la adrenalina, no sé por qué. Y tenemos aquí el ciclo de la acetilcolina. Que como les digo, si ustedes entendieron esta parte de aquí, que hemos visto en general, esto ya debería de ser algo más sencillo. ¿Okay? Entonces, primero, ¿qué debe ocurrir? La síntesis de la acetilcolina. Acetil-CoA. Claro, se forma a partir de la acetil-CoA, que se produce a través del ciclo de Krebs, y de la colina. Se unen y forman acetilcolina. Se almacenan en las vesículas, ¿sí? Se almacena y a continuación tiene que liberarse. Para liberarse tiene que haber entrada de calcio. ¿Cómo ingresa el calcio? Potencial de acción, como vemos aquí, hay un cambio en la polaridad de la membrana, se abren los canales de calcio dependientes de voltaje, ingresa el calcio y esto es lo que va a permitir que estas vesículas puedan desplazarse hasta la membrana presináptica, ayudado por estas 4 proteínas que nosotros ya sabemos, sinaptogrelina, sinaptotaxina, sinap25 y la sintaxina, para que se fusionen con la membrana y se pueda liberar el neurotransmisor por exocitosis. ¿Sí? Se libera por exocitosis. Una vez liberado, ahora tiene que haber acción sobre sus receptores. Se une a sus receptores, como vemos aquí, va a tener un efecto, se abren los canales de sodio. En este caso, para la acetilcolina, cuando se une a sus receptores, que en este caso son ionotrópicos, hay ingreso de sodio. Si ingresa sodio, va a generar potenciales o sinápticos de tipo excitatorios o despolarizantes, ¿sí? Entonces, viaja el potencial de acción a lo largo de la membrana de la neurona o de la célula postsináptica. ¿Sí? ¿Qué parte? ¿En la pizarra? ¿De qué parte? Pero qué frescos que son, vamos a estar escuchando. A ver, nuevamente, síntesis. Ya sabemos, vamos a ponerlo aquí ya a pedido del público, que se va a dar principalmente por la unión de la acetil-CoA más la colina. ¿Sí? Entonces ahí se forma acetilcolina. Almacenamiento, bueno, eso ya saben a nivel de las vesículas, ¿sí? Para que se libere, tiene que haber potencial de acción, se abren los canales de calcio, se ayuda con las proteínas que ya sabemos, se fusiona con la membrana presináptica y finalmente la acetilcolina se libera por exocitosis. ¿Okay? Se libera por exocitosis. Se libera en el espacio sináptico la hendidura sináptica y ahora tiene que unirse a sus receptores. Para este ejemplo,
se unen sus receptores ionotrópicos, ¿sí?, que van a permitir que haya ingreso de sodio. Entonces genera potencial de acción. Va a generar potenciales fosinápticos de tipo excitatorio. ¿Ok? Sí. Potencial de acción más. ¿Dónde? En la 3, liberación. ¿Aquí? No, en Access. ¿Aquí? No, en la 3, en la 3. Liberación, potencial de acción, ingreso de calcio, ayudado por las proteínas, va a generar que se fusionen con la membrana presináptica, libera la acetilcolina por excitosis. Sí. Potencial postsináptico. Excitatorio. Sí. Ahora, tiene que haber metabolismo o recaptación. Entonces, a este nivel, en este espacio muy cerca de las membranas, de lo que vendría a ser la membrana postsináptica, vamos a encontrar una enzima. Esta enzima es la acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa se va a encargar de metabolizar o degradar a la acetilcolina, ¿sí? Y la va a degradar en colina y en acetato. ¿Okay? Y la colina va a ser recaptada por el botón terminal. ¿Para qué recapta a la colina? Para que pueda unirse en el interior con la acetil-CoA y formar nuevamente acetilcolina y otra vez empieza el ciclo. ¿Perdón? El mismo botón terminal. ¿Ya? Genera una especie de endocitosis, es decir, lo va a llevar a cerebro. ¿Ok? Entonces aquí tenemos el ciclo de la acetilcolina. Profe, ¿qué se hace con el acetato? El acetato, en algunas ocasiones se ha visto que puede ser recaptado también, pero por lo general sigue otras rutas metabólicas. ¿Ya? Aquí tenemos el ingreso de la acetilcolina a sus vesículas sinápticas. Quiere decir que, ya sabemos, la acetilcolina formada se almacena. ¿Cómo se almacena? Lo que va a ocurrir es que estas vesículas normalmente contienen hidrogeniones en su interior. ¿Sí? Contienen hidrogeniones que van a ser intercambiados con la acetilcolina. Si los hidrogeniones salen, la acetilcolina ingresa. Una vez almacenado, ya sabemos, hay un influjo de calcio, ayudado por estas proteínas, se desplazan las vesículas que contienen la acetilcolina, se fusionan con las membranas presinápticas, se libera por exocitosis y posteriormente la creatinina ayuda a reformar, a reaprovechar a estas vesículas, que otra vez se van llenando de hidrogeniones y otra vez el ciclo. ¿Sí? O sea, ¿saben que lo que viene es bien acetilcolina? Claro, dentro del botón terminal. Y aquí tenemos los receptores para la acetilcolina. En el caso de la acetilcolina tiene receptores ionotrópicos y tiene receptores metabotrópicos. Esto tienen que recordarlo muy bien porque esto se les va a preguntar. Examen, exposición, fármaco, fisiopatología y todo lo que venga más adelante. ¿Sí? Entonces, los receptores ionotrópicos para la acetilcolina se conocen como nicotínicos. ¿Sí? Si se les pregunta cuáles son los receptores ionotrópicos de la acetilcolina, ustedes tienen que decir nicotínicos. ¿Sí? Los nicotínicos se pueden clasificar en N1 y N2. Los N1 los vamos a encontrar, por ejemplo, entre los ganglios autónomos, entre las fibras pre- y postganglionales del sistema nervioso autónomo. Podemos encontrarlos a nivel de la médula adrenal también. Y los N2 los vamos a encontrar a nivel del músculo esquelético, es el que va a permitir que se pueda generar la contracción muscular. ¿Sí? A ese nivel. Ahora, al ser ionotrópicos, son mucho más sencillos, como ya sabemos. Tenemos nuestros receptores
en donde se va a unir la acetilcolina, cuando se unió, se abre el canal de sodio, ingresa el sodio y genera despolarización, potenciales posinápticos excitatorios. En este caso, los nicotínicos siempre van a ser excitatorios, ¿sí? A diferencia de los receptores metabotrópicos para la acetilcolina, que son muscarínicos. Los muscarínicos son metabotrópicos porque están acoplados a proteínas G. Y puede estar acoplado a proteínas GQ, que son excitatorias, o bien a proteínas GI, que son inhibitorias. Por eso les decía que depende mucho del tipo de receptor que tenga para saber si es excitatorio o si es inhibitorio. Y en este caso, vean aquí nos habla de M1 o M2, pero en realidad tenemos hasta M5. ¿Sí? Vamos a poner metabotrópico en la acetilcolina. Tenemos solo excitatorio. Para el caso de la acetilcolina con sus receptores metabotrópicos, tenemos a los receptores muscarínicos, tenemos a los M1, M2, M3, M4 y M5. ¿Sí? Algunos serán excitatorios, otros serán inhibitorios. Siempre les dejo este tip para que se acuerden, y es que los números impares son excitatorios y los pares son inhibitorios. ¿Sí? Esto es importante recordar porque en los diferentes órganos podemos encontrar M2, podemos encontrar M1, podemos encontrar M4, y si no sabemos si es excitatorio o inhibitorio, se perdieron. ¿Sí? Sí. Y los pares inhibitorios. Quiere decir esto, ya para facilitarles un poco más a la hora de estudiar, es que los M1, M3 y M5 están acoplados a proteína GQ. Mientras que los M2 y M4 están acoplados a proteína GI. ¿Sí? Entonces, esto para recordar un poquito. Y vamos a ver cómo es que funciona. Este ejemplo no está tan... Bueno, esto está en general, ¿no? Nos muestra la acetilcolina con su receptor muscarínico, se une acoplados a proteína G, como aquí, se activa porque se separan las unidades y genera la acción. ¿Sí? Pero no está tan detallado como me gustaría. Aquí también no está tampoco tan detallado que digamos, pero vean aquí. En el caso de la acetilcolina, ¿qué receptor sería este? Nicotínico. ¿Sí? Nicotínico, que es ionotrópico porque es un canal iónico, se une, sale a los canales de sodio, ingresa, despolarización. Potencial posináptico, despolarizante. ¿Sí? En este caso, nos está mostrando un receptor metabotrópico de tipo muscarínico, excitatorio o inhibitorio. Inhibitorio. ¿Por qué inhibitorio? Porque vean aquí que estos receptores muscarínicos tipo 2 o 4, que son inhibitorios, acoplados a proteína GI, lo que va a conllevar como efecto es que se abran los canales de potasio. Entonces el potasio sale. Si salen las cargas positivas en el interior, queda negativo. Entonces genera potenciales posinápticos inhibitorios o hiperpolarizantes. ¿Cómo decir que no genera potencial de acción? Genera potencial de acción, pero sí, es un potencial de acción, solamente es hiperpolarizante. Vean aquí, tenemos la estructura del núcleo esquelético. Déjenme borrador. En este caso, como les había comentado, para que se pueda dar la contracción del músculo esquelético, se necesita de la acetilcolina. ¿Sí? Es necesaria la acetilcolina, se necesita ese neurotransmisor
profesor. Aquí para recordar un poco, vamos a marcar aquí, tenemos lo que vendría a ser el sarcómero, ¿sí? Que es la unidad funcional del músculo esquelético. Está formado por lo que vendrían a ser las bandas I y las bandas A. Podemos ver que está formado por dos bandas I y una banda A, en la cual las bandas I significa que son isotropas o isotrópicas, es decir, que dejan pasar la luz polarizada, mientras que las bandas A son anisotropas o anisotrópicas que no dejan pasar la luz. Y esto se da ¿por qué? Porque acuérdense que los músculos tienen los filamentos de actina y de miosina, los filamentos delgados y los filamentos gruesos. Los delgados los vamos a ver en las bandas I y los gruesos en las bandas A. El sarcómero va a ser, digamos, limitado, ¿no?, por los discos Z, como vemos ahí, y esto va a permitir que se puedan formar lo que se conoce como los puentes cruzados o puentes transversos, no sé cómo lo han visto ustedes en otros cursos, que es el desplazamiento de los filamentos de actina y de miosina para generar la contracción, ¿sí? Y vamos a ver cómo ocurre eso. Tenemos aquí dos proteínas, la titina y la neurina, que contribuyen a que se pueda dar esa contracción en el sentido que brindan una correcta alineación de estos filamentos dentro de la unidad funcional, es decir, dentro del sarcómero. Muchas veces ustedes van a escuchar que dicen que estas proteínas, la titina y la neurina, son proteínas que tienen memoria. ¿Por qué? Porque contribuyen a que puedan regresar a su posición original sin perder ese ordenamiento que tienen, ¿ya? Tenemos la unidad motora. Cuando hablamos de unidad motora estamos hablando de neuronas que están llegando a los músculos esqueléticos, como vemos aquí, ¿sí? Y las neuronas que llegan hacia el músculo esquelético se conocen como motoneuronas, ¿sí? Tenemos a las motoneuronas alfa, por ejemplo, ¿sí?, que llegan hacia los músculos. Vean aquí, tenemos el botón terminal, las vesículas que contienen acetilcolina. Nosotros ya sabemos cómo se libera la acetilcolina, se une a sus receptores. En este caso, cuando hablamos de músculo esquelético, habíamos hablado que son receptores muscarínicos o nicotínicos. Nicotínicos, ¿sí? Cuando hablamos de músculo esquelético, hablamos de receptores nicotínicos. Quiere decir que van a generar excitación. ¿Para qué? Para que pueda haber contracción del músculo, ¿sí? Entonces se une la acetilcolina a su receptor nicotínico, lo cual permite que se abran los canales de sodio, ingresa el sodio, y ese sodio va a generar que haya un potencial de acción de tipo despolarizante, con lo cual viaja el potencial de acción para poder llevar a cabo ese puente cruzado, que es el que se necesita para generar la contracción en sí. Y vean aquí, esta es la primera parte que hemos visto. Viaja el potencial de acción porque ya ingresó sodio. Y quiero que recuerden que los músculos esqueléticos tienen lo que vendrían a ser los túbulos T, los túbulos transversos. Estos túbulos T permiten, acuérdense que las fibras musculares esqueléticas son muy largas, tienen una gran longitud. Entonces, para, digamos, acortar ese camino del potencial de acción, existen esos túbulos T por los cuales el potencial de acción viaja a través de estos y van a activar unos receptores, que son los receptores de dihidropiridina. ¿Sí? Dihidropiridina. Estos receptores de dihidropiridina a su vez van a estimular a otros receptores, que son los receptores de rianodina, que se encuentran donde estos receptores de rianodina a nivel del retículo endoplásmico o sarcoplásmico, ¿sí? Lo cual permite que el calcio pueda salir, pueda ir al citosol. Y el calcio, aquí es importante, se necesita de calcio para generar contracción. Por eso es importante que este potencial de acción genere todo esto. ¿Qué hace el calcio? Necesitamos que se formen los puentes cruzados, necesitamos que la actina y la miosina puedan unirse para generar esa contracción, porque normalmente sabemos que están separadas, están en relación. Entonces,
El calcio lo que va a hacer es unirse a una proteína que es la troponina C. ¿Sí? A la troponina C. Esto es importante que se dé, ¿por qué? Porque normalmente los sitios activos de la actina están siendo cubiertos, están siendo tapados por otra proteína, que es por la tropomiosina. ¿Sí? Entonces, cuando el calcio se une a la troponina C, la tropomiosina se desplaza, dejando el sitio de unión, el sitio de acción de la actina libre. ¿Para qué? Para que las cabezas de miosina puedan unirse a esto y formar el puente cruzado. ¿Perdón? La tropomiosina. ¿Sí? Es otra proteína. Entonces se forma el puente cruzado. Es lo que tenemos aquí. Vamos a verlo en otro esquema que está más interesante, más explicado, ¿no? Entonces aquí tenemos la unión neuromuscular, lo que se conoce como la placa motora, neurona y músculo esquelético, con la acción que es la que les estaba explicando. ¿Sí? Y aquí se da la teoría del deslizamiento de los filamentos, que es lo que les estuve comentando. Ya sabemos que se necesita acetilcolina, que se una a los receptores nicotínicos, que ingresa el sodio para que haya potencialización, ¿sí? Se activan los receptores de hidropilina, luego los de vanadina, libera el calcio se une a la troponina C, desplaza la tropomiosina y los filamentos de actina quedan libres en sus sitios de unión para que las cabezas de miosina puedan unirse a estos y generar los puentes cruzados o puentes transversos, para que pueda generar esa fuerza, esa tensión necesaria para que se dé la contracción. ¿Ya? Entonces, vean aquí, vamos a seguir este esquema, que es el mismo de allá, pero este está un poquito mejor. En este caso, sabemos que estos filamentos se van a encontrar en total reposo, ¿sí? Porque el músculo no puede estar totalmente contraído las 24 horas del día, ¿sí? Están por separado. Entonces, en este caso, se va a dar este puente cruzado porque las cabezas de miosina se unen al sitio activo de la actina. Entonces, para esto comienza a liberar fosfato. ¿Sí? Libera fosfato, que es lo que va a permitir que se pueda dar ese desplazamiento. ¿Por qué? Porque está habiendo una hidrólisis. ¿Sí? Hay una hidrólisis, por lo tanto, se libera fosfato y es ahí donde vamos a ver que se unen esas cabezas de miosina, generando ese golpe de fuerza. El puente cruzado en sí, o per se, ¿no? Y en este caso, comienza a liberar ADP, ¿sí? Libera ADP. A continuación, no puede quedarse contraído el músculo, entonces tiene que haber influjo de ATP. ¿Para qué? Para que pueda separarse esta cabeza de miosina del sitio activo de la actina. ¿Y qué ocurre a continuación? El calcio tiene que guardarse, tiene que volver al retículo sarcoplástico. Pregunto, ¿sí? Pregunto y voy a revisar aquí algunas perspectivas un poquito. Aquí. El calcio, como les dije, tiene que regresar al retículo sarcoplástico, ¿sí? Y en este caso va a utilizar un transporte activo. Necesita gasto de energía. Necesita ATP. Por lo tanto, recurre a lo que vendrían a ser las bombas de calcio. ¿Sí? Pregunto, ¿por qué? ¿Por qué no un canal de calcio? ¿Por qué necesita de las bombas? Porque va en contra de su gradiente. Porque a pesar de que se liberó calcio hacia el citosol, ¿sí? Hacia la cuadrilla del sarcoplasma, igual dentro del retículo sarcoplástico sigue habiendo gran cantidad de calcio, entonces va a ir en contra y necesita almacenarse. ¿Para qué? Para que pueda relajarse. Entonces tiene que haber contracción y luego tiene que haber relajación del músculo. ¿Sí? Esto es importante de recordar, esto también se les va a ir preguntando, tanto en la teoría como en la práctica. ¿Sí? Acuérdense que en el examen podría venir explique y grafique el mecanismo excitocontráctil del músculo esquelético. Ya saben todo lo que tienen que dibujar y explicar.
Ahora, ¿Podríamos repetir los nombres? ¿lo qué? Los nombres. Didopiridina. Algunos no lo recuerdo con idea. Escriban que Mío, Melodita. ¿Ah? Soy yo. Melodía. Sí, es la abreviatura, pero normalmente se le pide el nombre completo. Ahora, aquí ya esto ya, lógicamente que les voy a mostrar ahora no es fisiológico, ya estamos hablando aquí de patología. No sé si alguien en su seminario le ha gustado hablar de tétanos o de botulismo, no sé si hay algún grupo que tenga ese tema. Esto lo tendrían que explicar. ¿No? ¿Han escuchado hablar de botulismo? ¿Sí? Es una patología que puede presentarse y antiguamente se presentaba bastante. ¿Qué ocurre en este caso? Este tipo de microorganismos, que son Clostridium botulinum, producen unas toxinas, ¿sí? Toxinas que tienen diferentes denominaciones de acuerdo a letras, ¿no? Ponen A, B, C, etc. Que generan, bueno, es simplemente una imagen, es diferente a verlo en vivo y directo, producen una parálisis de tipo espástica. Es una parálisis flácida, mejor dicho. ¿Sí? Producen una parálisis flácida. Es decir, ustedes tratan de hacerle que el animal se ponga en pie, que trate de caminar y se cae. ¿Sí? Tiene una parálisis flácida. Flácida, ojo. ¿Qué ocurre en este caso? Nosotros sabemos cómo normalmente se produce la contracción del músculo, que es lo que tenemos aquí. Las vesículas, las acetilcolinas, se libera según los receptores, produce la contracción. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando existen estas toxinas botulismo? Estas toxinas ingresan en el botón terminal de las motoneuronas alfa, ¿sí? Que son las que dan hacia los músculos, en todos. Dependiendo del tipo de toxina, van a comenzar a atacar a las proteínas del grupo NAR, es decir, a la cilaprobebina, cilaprotermina, la 25, bla, bla, bla. ¿Sí? Entonces, si no tenemos estas proteínas, ¿qué ocurre con las vesículas? No se pueden fusionar. Entonces, ¿qué pasa? Que no hay liberación de acetilcolina. Si no se libera acetilcolina, no tenemos contracción. Entonces tenemos al paciente que tiene una parálisis de tipo flácida. ¿Sí? Se cae completamente, no puede levantarse. ¿Por qué? Porque no puede generar nada de contracción. ¿Sí? ¿Es algo que se puede presentar en la clínica? Sí. Raro, pero sí. De hecho, bueno, en la medicina humana, me imagino que habrán escuchado el famoso Botox, ¿no? Estaba hecha de estos, sí, exacto, de estas mismas toxinas, ¿no? Con todo respeto, ¿no? Pero se ha visto casos en que esto se puede ver un poco alterado, sí, con respuestas adversas, y ya chao un movimiento de cejas, chao un movimiento de parálisis, mitad de cara, bueno, hay que, como dicen, hay que saber dónde alguien se va a aplicar ese tipo de tratamiento. Entonces, esta es la forma como se altera la fisiología que hemos visto hace un momento, ¿no? Y hay otro Clostridium, que es el Clostridium tetani, que es el que produce el tétano. Es de la misma familia, pero tiene un efecto diferente. ¿Sí? En ese caso, ¿qué? Claro, hay como contracciones tónico-clónicas, y ahí sí tenemos una parálisis espástica. Ahí sí es espástica, que es como, si habrán visto, hay tantos videos ahora que se ven en TikTok, en cualquier red social, donde se ve que parece un caballito, el perrito que tiene tétanos. No sé si han llegado a ver. Y verlo en vivo y en directo es impresionante, porque es como si fuesen esos caballitos de madera, ¿sí? Los colocan sobre la mesa de exploración
requieren no ruido, porque todo está sobreestimulado. ¿Por qué? Porque hay un exceso de calcio. ¿Qué ocurre en ese otro caso? No tenemos aquí gráfico. Siempre digo que voy a agregar esa diapositiva extra, pero siempre me olvido. Porque nos hacen... Entonces, bueno, los que han llevado, los que ya me han acompañado anteriormente, se dan cuenta de que tenemos menos diapositivas que otras veces. Y eso se da justamente porque nos dijeron que son muy largas nuestras diapositivas. ¿Sí? Pero si no les explicamos, es complicado. Esto que estamos viendo aquí se da a nivel de la motoneurona alfa, y vamos a poner que este es el músculo esquelético. ¿Sí? Aquí ocurre el botulismo. Pero ¿qué ocurre en el caso del tétanos? En el caso del tétanos, tenemos a las motoneuronas alfa, que sabemos que son las que van a estar liberando acetilcolina, pero no pueden estar liberando acetilcolina constantemente, entonces tienen a alguien que esté regulando, alguien que esté controlando. Y para eso tenemos, voy a dejar aquí un poquito más la reflexión, vamos a suponer que este es el soma, ¿sí? En este caso, hay alguien que regula esta actividad de la motoneurona alfa, que está a cargo de otra neurona, pero es una neurona inhibitoria. ¿Sí? Es una neurona inhibitoria que va a estar liberando neurotransmisores inhibitorios, como por ejemplo la tirosina, que vamos a ver, no sé si hoy día o la próxima semana, depende del tiempo, que va a regular, la inhibe. ¿La inhibe para qué? Para que no libere constantemente acetilcolina. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? En el caso del botulismo nosotros hemos visto que la actividad ocurre a ese nivel. ¿Sí? En el caso del botulismo. Pero en el caso del tétano, esas toxinas van un poquito más arriba. Suben, hasta que llegan a la neurona inhibitoria. Entonces, al alterar otra vez a estas proteínas del grupo SNAP, pero de la neurona inhibitoria, entonces no tenemos liberación de glicina. ¿Sí? Entonces no tenemos quien controle a la motoneurona alfa. Por lo tanto, la acetilcolina se libera en gran cantidad. Y ya sabemos que la acetilcolina es la que va a desencadenar que haya un montón de calcio dentro del músculo. Entonces el calcio... El calcio aumenta en gran cantidad, por lo tanto, el músculo va a estar contraído. ¿Sí? Se contrae constantemente. ¿Sí? Por eso se presenta, en este caso del tétano, una parálisis espástica, mientras que en el botulismo tenemos una parálisis flácida. ¿Ok? Es por eso. ¿Queda claro? ¿Sí? Muy bien. ¿Quieren un receso? Ya, vamos a tomar entonces un receso de 10 minutos. ¿Cómo era? Espástica. Saluda a la tecnología.